Vamos a ir a un análisis, a un contacto vía Zoom con Daniel Valverde, director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo está? Buen día Cecilia, muchas gracias. Saludo cordial a toda la audiencia de Frecuencia Urbana. Estoy como está el país, ¿no? Sin dormir, con insomnio, con una sorpresa que es la que hemos recibido a la medianoche y que la estamos digiriendo, ¿no? Creo que es una situación que propios y extraños no la esperaban, entonces hay que comenzar a ver qué es lo que va a ocurrir por este resultado, ¿no? Político, que creo que tiene un mensaje también importante para todo el país. Casi 20 puntos de diferencia entre el MAS y Comunidad Ciudadana, que ocuparía el segundo lugar de acuerdo a estos resultados a boca de urna. ¿Cuál es, desde su punto de vista, las causas o por qué se dio este resultado de una diferencia tan amplia? Bueno, yo creo que hay varias razones, ¿no? Varias razones. Quizás las centrales tienen que ver con el tipo de campaña que hizo el movimiento al socialismo y el tipo de campaña que hicieron las organizaciones que estaban también en una campaña por parte de los candidatos que hoy han quedado relegados, muy centrada en el pasado, con códigos negativos, sin generar expectativas, sin propuestas claras sobre lo que realmente le preocupa a la gran mayoría de la población, que está conformada por personas que tienen una situación económica precaria, que están angustiados por la pérdida de empleo, que no saben cómo va a funcionar el país en los próximos meses, que la crisis sanitaria los ha golpeado mucho. Entonces, los candidatos se abocaron, y esto parecía a mí, yo lo había dicho varias veces, un error garrafal, a hablar solamente de cosas negativas y no generar una visión, una expectativa, una esperanza. En el caso del movimiento al socialismo, creo que sobre todo en la recta final, centró sus mensajes y sus propios eslogan en intentar conectarse con esa necesidad que tenía la población. Ese eslogan de campaña, vamos a salir adelante, me pareció muy fuerte, ¿no? Porque realmente lo que la gente necesita en una campaña es esperanza, es expectativa. Intoxicar el escenario como se lo hizo, con verborrea, con adjetivos, con amenazas, no gana votos, ¿no? Eso puede generar muchos memes, puede generar posturas, ¿no? Poses histriónicas, pero nunca se va a ganar una elección de esa manera. Eso por un lado. Por otro lado, también vi que fue estratégico por parte de los candidatos del movimiento del socialismo haberse distanciado bastante y con mucha claridad en el último mes de la figura de don Evo Morales. Creo que el liderazgo de Evo Morales es un liderazgo muy agotado, muy disminuido, muy golpeado, que le hacía daño a esta candidatura y ellos supieron tomar distancia y comenzaron a tener autonomía. Y se comenzó a escuchar desde esta organización política voces alternativas, opiniones distintas, ¿no? Incluso propuestas de reconciliación que creo que también la población espera. Ya la población no quiere, ¿no? Vivir en la permanente convulsión, en el permanente enfrentamiento regional, racial, étnico, etcétera. La población quiere estabilidad y ese creo que es un mensaje que lo tiene que tomar muy bien, sobre todo el gobierno que va a ser posesionado y también la oposición. Hay que construir propuestas en el país. Lo que se ha develado además de eso, Cecilia, es la debilidad de las organizaciones políticas. No hay en realidad partidos políticos. El MAS es el único partido que tiene vida orgánica, aunque uno puede criticar que no es democrática, que tiene demasiado corporativismo, pero sabe operar, es un instrumento que funciona muy bien en tiempos electorales. En cambio, lo que hemos visto de las otras organizaciones realmente era para llorar, ¿no? Creo que el único intento por ahí que puede consolidarse y terminar siendo una propuesta alternativa en el mediano plazo es el de Comunidad Ciudadana, donde había también mucha gente joven, con cierto contenido, con algunas propuestas, pero los demás partidos creo que no pasaron de la euforia del momento, ¿no? De creer que con algún eslogan o con alguna palabra
podían acumular mayor votación. Y el caso extremo, por ejemplo, de un candidato que incluso se atrevió a presentar un programa plagiado, ¿no? Y se lo cuestionó en algún momento por esa situación, y sin ruborizarse, él dijo de que ese no era su problema, era el problema del partido, que él tenía sus propias ideas. O sea, eso significa que no existen partidos políticos, que hay una otra crisis que hay que resolver por la salud de la democracia y de los procesos políticos electorales en el país, que es de cabalmente que nazcan nuevos proyectos políticos, organizaciones políticas con visión nacional, con democracia interna, con nuevos liderazgos, con ideas renovadas, porque eso es lo que una sociedad como la nuestra está demandando para poder enfrentar su futuro. Ahora, ¿usted cree que va a gobernar Evo Morales o Luis Arce? Esa es la pregunta del millón. Eso lo vamos a ir conociendo seguramente en el transcurso de lo que vaya a ser ya el funcionamiento del gobierno. Por lo pronto, ¿cuál es el indicio? Lo que yo le decía, hemos visto a dos candidatos, Choquehuanca y Arce, que se han alejado bastante, han tomado una distancia, yo diría, considerable de Evo Morales, y ni se lo ha mencionado a Álvaro García Linera en estos momentos, en estos tiempos de campaña. Creo que ese es un indicio que puede ser orientador de nuevas autoridades que van a tener autonomía. Anoche, en el discurso de Luis Arce Catacora, donde él agradeció, reconoció errores del anterior gobierno, dijo que iban a trabajar para resolver, superar esos errores, pero también planteó, ¿no?, un gobierno de diálogo y de concertación y de reencuentro de los bolivianos. Tampoco se lo mencionó a don Evo Morales, ¿no? Entonces, eso tiene bastante significado político, es un mensaje en el sentido de que ellos están tomando distancia que corresponde, ¿no? Creo que el modelo de liderazgo y de gestión de Evo Morales se agotó sobre todo en los últimos 5 años, y se agotó en este último año, se autotrituró ese liderazgo por los errores, por las declaraciones desafortunadas que generaban perturbación social, y la población no quiere definitivamente ya retornar a esos escenarios de desencuentro. Entonces, creo que las condiciones están dadas para que ellos puedan desarrollar sus propios liderazgos y fundamentalmente ser más institucionalistas que personalistas. Ahora, se habla justamente de parte de Luis Arce de la creación de conformar un gobierno de unidad nacional. ¿Qué condiciones se deben dar para eso? Porque ha habido mucha confrontación, ha habido compromisos verbales de que no van a aliarse con el MAS. ¿Qué condiciones se deben dar para que haya ese gobierno de unidad nacional? Bueno, a ver, ese gobierno de unidad nacional no tiene que ser por pega, ¿no? O sea, no vayamos a creer que alguna de las organizaciones políticas que ha participado va a tener un ministerio, una dirección. Yo creo que la concertación debe ser fundamentalmente en base a las necesidades que tiene el país. ¿Quién nos estamos jugando de aquí en adelante, Cecilia? Nos estamos jugando primero que nada la estabilidad económica. Necesitamos nuevamente estabilizar la economía del país, necesitamos que no se sigan perdiendo empleos. Y para ello, este gobierno va a tener que dialogar con los sectores productivos, va a tener que dialogar con los empresarios, va a tener que dialogar con los constructores, con los fabriles, con los obreros, ¿no? Seducirlos para que dejen sus posiciones radicales y más bien piensen en un programa integral donde todos puedan ganar algo cediendo algunas de sus pretensiones. Las posiciones maximalistas, radicales, de la Central Obrera, de otras organizaciones, no deberían tener demasiado espacio en estos momentos de angustia y de crisis para el país. Entonces, ese gobierno de concertación o de unidad nacional debe tener ese enfoque, trabajar por la economía, trabajar por recuperar la confianza en las instituciones. Uno ve estudios que se han hecho y lo que ve es que hay una merma en la confianza de las instituciones realmente impresionante. Nadie confía en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la justicia, nadie confía en la Asamblea Legislativa, nadie confía en las instituciones que recaudan impuestos. Hay que restablecer el sentido de confianza. Para eso también se necesita una base de concertación, una base de acuerdo político. Finalmente, hay que
estabilizar nuestra democracia. El hecho de que hubiésemos tenido elecciones y tenga estas elecciones un ganador con claridad, no significa que la estabilidad de por sí democrática ha retornado. Eso se tiene que trabajar día a día, diálogo, con acuerdos, transparentando el funcionamiento de las instituciones, en este caso electorales, generando diálogos permanentes, consultas y ver un gobierno, repito, con una base democrática mucho más amplia y que no se centre únicamente en sus propias posiciones. Muchísimas gracias a Daniel Valverde, director del Observatorio Político de la Universidad Gabriel René Moreno. Muy amable, Daniel. No, gracias a ustedes y bueno, que tengan un feliz inicio de semana en estos días calurosos que se vienen en Santa Cruz. Gracias, Cecilia. Gracias, buenos días.